Muy buenos días para todos. Qué alegría reunirnos. Siempre me acuerdo de ese salmo que dice: me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Es una delicia, es una alegría poder alabar a Dios siempre. Y no me canso de decirlo, congregarse es una de las más grandes bendiciones. Y por lo menos a mí me pasa que cuando estoy congregado me olvido de todo. Es como si fuera un cielo acá, un pedacito, la antesala al cielo. Es muy chévere reunirnos congregados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Bien, el título de la enseñanza esta mañana, no sé si ya apareció acá. Ya está apareciendo. El título de la enseñanza esta mañana es Avancemos hacia la madurez. Vamos a hablar de ese tema. Avancemos hacia la madurez. A ver, yo me encuadro acá. Es emocionante cuando llega un bebé a un hogar, ¿verdad? Muy emocionante cuando un bebé llega a un hogar. En estos días en nuestra familia, como saben, estamos ahí con la expectativa de que llegue el bebé de Jason y Laura, nuestro sexto nieto. Y estamos emocionados, estamos esperando ese feliz y dichoso momento, finales de noviembre o principios de diciembre, esperando el bebé. Y va a alegrar ese hogar y va a alegrar nuestra familia y nuestros corazones. Ese bebé, ellos quieren que se quede bebé para toda la vida. Algunos padres quisieran, ¿cierto? Y algunos hijos, yo he visto a hijos ya grandes que todavía dicen mi bebé. Pero no, ¿verdad? Uno no quiere que el bebé se quede bebé. No, este bebé que van a hacer va a pasar por varias etapas. Va a pasar por la etapa de la infancia. Aprenderá a comer, a gatear, a caminar, aprenderá a hablar, aprenderá a relacionarse con los demás, crecerá y aprenderá a vestirse, aprenderá a ayudar en la casa, aprenderá a leer, a escribir, ir al colegio, estudiará, crecer y crecer. La infancia. Este bebé estamos esperando que sí crezca. Después llegará la etapa de la adolescencia y la juventud. En esa etapa aprenderá a tomar decisiones propias, aprenderá a responsabilizarse por cosas en su vida, por sí mismo, aprenderá a poner en práctica lo que vio, lo que oyó, lo que aprendió, lo pondrá en práctica, se enfrentará a problemas reales y tendrá que tomar decisiones y finalmente probará sus convicciones, lo que cree, será probado en esa etapa de la adolescencia y la juventud. Y finalmente llegará a la etapa de la madurez. La madurez se puede definir como esa etapa en que la persona tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, la capacidad de aprender por sí mismo, tomar decisiones pensadas, evaluadas. La madurez también se caracteriza porque es una etapa en que se piensa en los demás, no se piensa tanto en sí mismo como en las otras etapas. Las otras etapas son muy hacia adentro, pero en la madurez se piensa en los demás. Se tiene un esposo, una esposa, se tienen hijos, una familia, se toman responsabilidades. En la madurez se tiene la capacidad de enseñar, de exhortar, de guiar a otros, de ponerse al lado de los otros y ayudarles, acompañarlos, sostenerlos. Sostener especialmente la persona madura mira al débil y lo sostiene, lo ayuda más. Eso es la madurez. Bien, en la vida espiritual, eso es en la vida humana normal, pero en la vida espiritual es muy similar, muy similar. No es igual, pero es muy similar. Hay también etapas. Una persona
escucha el Evangelio, el contenido del Evangelio, que esta mañana lo escuchamos claramente, el contenido del Evangelio, que somos pecadores, que tenemos que responsabilizarnos por nuestros pecados y que el pago de nuestro pecado es la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Que Dios en su justicia no puede pasar por alto el pecado, tiene que juzgarlo, y que por esa razón, dado que nos amó tanto, Él mismo vino en la persona de Cristo Jesús, en la persona del Hijo de Dios, y se hizo hombre y dio su vida por nosotros para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Es imposible de otra manera. Por eso la salvación sola y única y exclusivamente se consigue a través de la muerte de Cristo. El resto no sirve, es inadecuado. La obra de Cristo, su sangre es la única que limpia pecados, su sacrificio es el único que paga mis pecados y me pone en relación. Lo hemos escuchado claramente esta mañana. Entonces, una persona viene a Cristo, entiende el Evangelio acá en la mente, lo recibe en el corazón y en el espíritu pone la fe en Cristo y es salvo. Cuando la persona cree en Cristo, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que ¿qué? Nace de nuevo, porque estaba muerto, espiritualmente está muerto, nace de nuevo. Cuando nace de nuevo, nace para formar parte de la familia de Dios. Y qué alegría en una iglesia cuando una persona se entrega a Cristo. Es como un bebé que ha nacido, un bebé espiritual en la familia de Dios, con las bendiciones que trae lo que implica ser hijo de Dios, pero nace como un bebé espiritual. Entonces acá es donde las etapas, las 3 etapas también son similares en la vida espiritual. Hebreos capítulo 5 y versículo 11, el escritor de Hebreos nos habla de esas 3 etapas. Y así dice, Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿De qué está hablando el escritor? Del tema que viene hablando antes, hablando de Cristo como el gran sumo sacerdote, hablando de que Cristo vino a este mundo, se hizo carne, que a través de ruegos y súplicas fue librado por el temor de reverente de la muerte, que por cuanto era hijo aprendió obediencia y fue perfeccionado como Salvador, autor de salvación, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el contexto. Y entonces el autor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quién toma leche? El bebé. Y no de alimento sólido. ¿Quién toma alimento sólido? Los adultos. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Escuchen eso bien. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad
lo permite. Bien, ¿qué tenemos acá en la palabra de Dios? La exhortación del Espíritu Santo en esta palabra para la iglesia de esa época y para la iglesia hoy está aquí inmersa en este pasaje con las 3 etapas de la vida espiritual. Y vamos a empezar en la primera etapa de la vida espiritual. La primera etapa de la vida espiritual la llamamos ¿qué? La niñez espiritual. La niñez espiritual. Aquí leímos que el que se alimenta de leche es ¿qué? Es niño. ¿Está mal que un niño se alimente de leche? No. ¿Está mal que un niño toca cambiarle los pañales? No, no está mal. O sea, el niño es niño. Se porta como niño. Está aprendiendo como niño. Y en la vida espiritual es lo mismo. Una persona recién se convierte a Cristo. Entonces, pues es un niño y se porta como niño. El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando un niño tiene hambre y quiere leche, ¿qué hace? Llora incansablemente. El creyente que ha nacido de nuevo, una de las evidencias de que una persona realmente ha nacido de nuevo, realmente, porque hay muchos que profesan nacer de nuevo, pero no hay realidad de verdad. Es solo religiosidad, es solo algo superficial. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, una de las primeras características o evidencias de que ha nacido de nuevo es que es un deseo de la leche espiritual. Quiere conocer la palabra de Dios. A mí me pasó cuando yo llegué a Cristo, cuando el Señor me trajo su evangelio y cuando yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, surgió en mí un deseo tan profundo de querer conocer la palabra de Dios. O sea, yo quería agarrarla toda y leérmela en un día. Les he contado que ese fue uno de mis primeros retos como cristiano, fue leer toda la Biblia, toda. Me demoré más o menos como 2 años leyendo toda la Biblia, todos los días un pedacito. La primera vez casi no entendía mucho, algunas cosas entendía, muchas no entendía de la palabra de Dios, pero nació en mí un deseo de estudiar y de saberla. Esa es una de las evidencias más importantes de que una persona realmente salva. Si no tiene ese deseo, entonces hay que revisarse si realmente aceptó a Cristo en su corazón y si nació de nuevo o simplemente cambió una religión por otra y ya, sabiendo que la iglesia cristiana no es una religión. La iglesia cristiana es un pueblo de hijos de Dios nacidos de nuevo que tienen una relación directa con Dios el Padre y que se relacionan entre sí. Entonces este bebé espiritual tiene ese deseo de leche espiritual. ¿Y cuáles son las leches espirituales? Ahí está la lista, ¿verdad? Ahí dice, el apóstol está diciendo, los recién nacidos espirituales, ¿cuál leche necesitan? Dice que el arrepentimiento de obras muertas, entender qué significa arrepentirse de obras muertas, es decir, todo aquello que la persona hizo para tratar de conseguir la salvación, sacrificios, dinero, actos religiosos y un montón de cosas que la persona hizo para tratar de conseguir la salvación, obras muertas, no sirven, no tienen ningún valor. Hay que arrepentirse de esas obras muertas y venir a Cristo, que es el único sacrificio válido para ser salvo. Eso es decir, dejar la idolatría y la religiosidad. Yo creo que si algo no le gusta al Señor es la religiosidad y el fanatismo. Ningún cristiano que tiene una absoluta relación buena con Dios ni es religioso ni es fanático. No lo es. Y es algo que Dios quiere.
el arrepentimiento de obras muertas. También dice de la fe en Dios. ¿Qué significa eso? Las primeras leches de un nuevo creyente es cuando él aprende a confiar en Dios y aprende a confiar que esta es la palabra de Dios. Empieza a creerle a Dios lo que dice ahí. Le creo a Dios. Eso es las primeras leches, a confiar en lo que Dios dice. Dice que en la lista de la leche espiritual es el bautismo. Todo cristiano, toda persona que se integra a Cristo, una de las primeras cosas que desea es bautizarse. Bautizarse. Porque el bautismo es la identificación pública con Jesucristo ante el universo entero, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, ante ángeles y demonios, ante el mundo, ante la iglesia, ante todo. Cuando yo me bautizo me identifico como cristiano, digo, soy hijo de Dios, soy cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Eso es leche. Entender el bautismo y bautizarse es leche. Dice en la lista la resurrección. La resurrección es otra leche doctrinal. Entender que Cristo resucitó, lo que Jason nos explicaba hoy acerca de Cristo y la resurrección. Eso es leche espiritual. Y que un día todos los seres humanos serán resucitados, unos para salvación y otros para condenación. Los que aceptamos a Cristo, salvos; los que rechazaron a Cristo, condenados. No hay más divisiones. La resurrección, todo eso es leche espiritual que el niño en la infancia espiritual debe saber y entender. Y los juicios divinos, dice ahí, comprender que un día vendrá el juicio sobre los hombres, sobre la tierra, y comprender que nosotros los que estamos en Cristo no iremos a juicio, porque como cantábamos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay cuentas pendientes contra nosotros, porque Cristo las pagó todas en la cruz. Y la leche también es entender qué es la oración, qué es la iglesia, qué es congregarse, qué son los dones que los creyentes tenemos para el servicio a Dios, testificar. Todo eso es leche, la leche espiritual que cada uno de los creyentes va tomando en su niñez espiritual. ¿Significa eso que la etapa de la niñez es una etapa de qué? De la niñez espiritual. Es una etapa de aprendizaje, de experimentar la vida espiritual, pero aprender, recibe instrucción de la palabra de Dios. Un niño espiritual recibe en medio de la congregación, donde Dios lo ponga, consejo para enfrentar la situación y los problemas. Personas maduras que ya van adelante vienen para ayudarle. Los que son ya padres espirituales, los que son maduros espiritualmente, están ayudándole a ese nuevo creyente, apoyándolo en el caminar con Cristo, enseñándole a cómo se anda en el camino de Cristo, en la vida nueva. Por ejemplo, leamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, donde nos habla de ese caminar con Cristo del creyente nuevo. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué éramos en otro tiempo? Andábamos en oscuridad y tiniebla, haciendo todas estas cosas. Nos parecían normales, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y podemos seguir ahí, pero la instrucción acá es: hay un cambio de vida en el nuevo creyente. El que nace nuevo empieza a entender que está dejando un mundo oscuro y está ahora a la luz de Cristo, y que hay muchas cosas de la vida pasada que deben cambiar, pero está en un proceso, está aprendiendo apenas. Esa es la infancia espiritual. Los niños son niños. ¿A alguien le molesta que los niños molesten? Algunos, ¿verdad? Eso es porque no tienen niños. En esta iglesia no nos molesta que los niños de pronto anden por ahí, un niño lloró o está molesto. No nos molesta, son niños. Uno sabe que son niños. En medio de la comunidad o en medio de una familia, los niños son niños. Bueno, los creyentes espirituales nuevos, que son niños, son niños. De pronto dicen y hacen cosas que de pronto no están muy bien, no le importa. Son niños espirituales y estamos ayudándolos a crecer. Algunas características de niños espirituales, dice, voy a mencionar algunos versículos. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a, ¿qué dice ahí? Como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí hay primera característica. ¿Cómo es un niño en Cristo? Todavía es carnal, no es espiritual. Cuando dice espiritual quiere decir no ha alcanzado madurez. Si el niño, el bebé, se come botando comida, es normal, está bien, está aprendiendo. Pero si viene el jovencito y come botando comida, no, pues está mal. Está mal porque estamos esperando que el jovencito ya no bote comida, sino está en el proceso de crecimiento. Entonces, por eso la primera característica de un niño espiritual es carnalidad. Carnalidad significa piensa como el mundo, habla como el mundo, todavía habla como el mundo, todavía actúa como el mundo, todavía juzga con los principios del mundo, está aprendiendo. No es ningún problema. Nos encanta tener aquí bebés espirituales. No nos molesta que los maduros escuchamos a este hablando, no está tan correcto, no está bien, está actuando mal. No importa, estamos acá para ayudar en su crecimiento. Otra característica de un niño espiritual está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, llegar hasta la madurez como Cristo fue en la tierra. Versículo 14: para que ya no seamos ¿qué? Niños ¿qué? Fluctuantes. Entonces, ¿cuál es otra característica de un niño? Es inestable, es inestable, es fluctuante, es influenciable y es vulnerable. Dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir, que el niño en Cristo todavía se deja afectar de lo que otros dicen y lo que otros proclaman, y la doctrina de por acá, de por allá, se confunde con las doctrinas, con lo que, como está descubriendo la vida espiritual, entonces prende la radio. Pero ¿por qué este dice que es tal cosa? Pero ¿por qué este dice que liberaciones? ¿Y que por qué este dice que prosperidad
teología de la prosperidad, hay un montón de doctrinas por todas, pero ¿por qué? Se despierta un deseo, pero al mismo tiempo es inestable porque no sabe, y eso lo puede llegar a confundir. Se llena de dudas. Eso es la infancia espiritual. Y está bien, es un proceso que hay que tener. Otra característica, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira, acá está diciendo que los maduros son capaces de ¿qué? De hablar la sabiduría de Dios, de comprender los grandes misterios de Dios, de conocer a Dios mucho más, y su sabiduría y su ciencia y todo lo que Dios hace. El maduro tiene respuestas, sabe y entiende respuestas a preguntas difíciles como ¿quién creó el pecado? No lo sé. Bueno, el creyente maduro investiga, sabe y entiende por la palabra de Dios, y entiende las grandes cosas que la palabra de Dios tiene, porque es maduro. Entonces el inmaduro, ¿cuál es una característica del niño? Pues está aprendiendo cosas básicas, apenas. Por eso muchas enseñanzas para una persona que está empezando son pesadas. No logro entender algunas cosas que dicen, no. Yo lo viví así también. Venía a enseñanzas y predicaciones y decían cosas que yo no entendía al principio porque era un niño espiritual. Y está bien, pero eso es una característica. Hay pasajes difíciles de comprender. Y por último, volvemos a Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Otra característica de la niñez espiritual. 5:13. Hebreos 5:13, el pasaje donde estamos. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto. Esa es otra característica, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa la expresión la palabra de justicia? Significa cómo vivir una vida correctamente. La palabra de justicia es la capacidad de vivir una vida correcta, en justicia con Dios. Y dice aquí, el niño es inexperto, no sabe cómo vivir una vida correcta, es decir, no sabe cómo aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida. Y yerra mucho, hace malas decisiones por acá, por allá, está en una lucha, pero está en la niñez espiritual, porque le falta eso. Claro, esperamos que los recién convertidos a Cristo aprendan bien en la niñez, que vayan avanzando bien en la niñez, que den sus primeros pasos, que aprendan la obediencia a la palabra de Dios, que aprendan las disciplinas espirituales, como son la lectura de la palabra todos los días como alimento espiritual, la oración como el gran recurso que tiene el cristiano para acceder a la gracia y a los recursos de Dios para mi vida, el congregarse como una disciplina, como una prioridad en la vida. El nuevo creyente va entendiendo todas estas cosas. El testificar a otros, de contar de Cristo, porque esa es mi responsabilidad, porque no quiero que mis familiares se condenen. Entonces aprendo a testificar de Cristo, a contar lo que Cristo hizo en mí. El tema de la mayordomía, está aprendiendo a administrar los recursos que Dios le da, el tiempo, el dinero y las cosas que tiene. Debemos ser responsables. Todo eso es parte de aprender en la niñez espiritual. Ahora, quiero hacer una nota del versículo 12 de Hebreos 5. ¿Qué dice? Miren lo fuerte que es aquí una palabra. Versículo 12. ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ok, entonces en el mundo espiritual no es como en el mundo físico. En el mundo físico el niño sin parar crece y crece y crece, a menos que tenga una situación diferente. Pero un niño normal crece y crece sin parar. No, en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual una persona se puede quedar 20 años en la niñez espiritual. Se puede quedar ahí estancado. Personalmente conozco personas creyentes de 20 años estancados y siguen como niños espirituales, y uno los ve en sus vidas cometiendo error tras error, haciendo cosas que no agradan a Dios, aunque son cristianos verdaderos y aman a Dios, pero siguen en la niñez espiritual. Esa es la advertencia. Y aquí dice la palabra de Dios: a ti hoy el Espíritu Santo te dice, pero mira, después de tanto tiempo que andas con el Señor y sigues en la niñez espiritual, esta razón es porque dice aquí, se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa eso? Ya no escuchan la palabra de Dios. Se volvieron religiosos. El hecho de que una persona venga a la iglesia cristiana no significa que es cristiano. Es más, una persona puede haberse bautizado y estar sirviendo en un ministerio de una iglesia y quedarse niño, o hasta no ser salvo realmente. Y en eso la palabra de Dios es fuerte, de que debemos estarnos revisando si realmente soy salvo o no soy salvo, no me puedo engañar. Entonces aquí la palabra es fuerte. Algunos llevan muchos años y no crecen. Incluso versículo 6 dice, capítulo 6 versículo 6 dice, y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, que es posible también que recaer. Aquí tenemos unos preciosos hermanos que el Señor los ha rescatado de las drogas, que hay algunos a través del ministerio de mi hermano Luis David en los centros de rehabilitación. El Señor ha rescatado a algunos de las drogas, pero ¿tienen peligro de recaer? Tienen peligro de recaer los que han estado en las drogas. Y los que hemos estado en otros pecados, ¿tenemos peligro de recaer? Todos tenemos peligro de recaer, todos. Si no, a menos que crezcamos y vayamos hacia la madurez. Ya entendimos la primera etapa, la de la infancia. Y si tú tienes características de la infancia espiritual y eres un creyente nuevo, vas bien. Si tú llevas 20 años y hoy te das cuenta que tienes características de la infancia, vas mal. Tienes que despertar, tienes que echar hacia adelante, hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Segunda etapa. Esta etapa es bien interesante. La etapa espiritual, que está en capítulo 5 versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y esta es la frase que quiero enfatizar, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces acá nos está dando una clave. ¿Cuál es la etapa intermedia entre la infancia y la madurez? ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene según este versículo? Está aprendiendo a discernir lo bueno y lo malo a través del ejercicio de los sentidos espirituales. Y esta es la segunda etapa, cuando salimos de la infancia y empezamos a discernir lo bueno de lo malo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y a veces hay palabras griegas que se pasan al español y no quedan muy bien traducidas. Entonces, por ejemplo, me puse a mirar qué significa sentidos ejercitados. Dice aquí,
los que tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué significa sentidos ejercitados? Y la palabra griega para sentidos significa facultad de percepción, capacidad de aprehensión espiritual. Ahora, encontrar el significado de la palabra griega hoy no es tan difícil. Hay diccionarios de griego que explican las palabras, y eso es lo que dice el diccionario, que sentidos es la capacidad de percepción, capacidad de aprehensión espiritual. Entonces, desarrollar los sentidos es desarrollar la capacidad de hacer mío. Aprender es una palabra, pero aprehender con H intermedia es otra. Aprender es conceptos, y aprehender es que esos conceptos se vuelvan parte mía. Hay mucha gente que estudia Biblia y sabe harta Biblia, pero solamente se la aprende. Pero lo que Dios quiere es que la aprendamos, la pongamos dentro de nuestro corazón y la hagamos parte activa de nuestra vida. Y la palabra ejercitados, dice aquí, vuestros sentidos ejercitados, es una palabra interesante. Yo se la voy a decir en griego a ver si les suena alguna otra palabra en español. Es gymnazo. Gimnasio, de donde viene gimnasio. Gymnazo, gimnasio. Entonces, qué interesante, sentidos ejercitados significa que estoy en un gimnasio espiritual. Esta etapa es la del gimnasio espiritual, donde yo estoy ejercitando, ¿qué cosas? Lo que aprendo, lo que aprendí en mi niñez, lo que recibí, ahora lo estoy ejercitando en discernir. ¿Qué significa discernir? Evaluar, distinguir, escudriñar, desmenuzar, discernir, saber qué es bueno y qué es malo, diferenciar y saber, no, esto por acá no es, esto es malo, esto por acá, esto es bueno, por acá voy. Esta decisión, no, esta decisión es mala, esta es la buena. Va discerniendo. Esa es la siguiente etapa, la etapa de el gimnasio espiritual, donde se ejerce. Hay varios versículos. Primera de Timoteo 4:7 dice: ejercítate para la piedad. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. El ejercicio de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12:11. Y aquí en Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. El uso. O sea que esta etapa es una etapa donde el creyente todo lo que va aprendiendo lo va practicando, lo va poniendo. Dice: esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere, así voy a hacer mi vida. Aquí dice que haga esto, aquí dice que no haga esto, por aquí voy. Y va ejercitándose y aplicando y aplicando. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo: a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Viste esa versión como lo dice, no? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El gimnasio espiritual. El creyente en esta etapa de la juventud espiritual, del discernimiento, del ejercicio, del gimnasio espiritual, empieza a aprender a discernir lo que es conveniente según el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. Por ejemplo, discierne qué es bueno y qué es malo, no por los valores del mundo, porque el mundo tiene valores de cosas buenas que no son, no, por los valores de Dios. Discierne lo que es bueno, dejará amistades que le perjudican, evaluará y dirá: esta amistad con estas personas no me conviene, y las dejará. Aprenderá a que las malas palabras ya no deben ser usuales en su vida y las cancelará, cambiará. En las groserías, en las palabras hirientes, ya no tratará a su esposa con palabras hirientes, ya no hablará a los demás, no, empezará a cambiar esas cosas. En el gimnasio espiritual quitará los chistes verdes de su lenguaje,
Estoy diciendo cositas como ejemplos de cosas que va quitando en el ejercicio espiritual. Decide qué clase de televisión ver ahí que no conviene. Esto no conviene. Ustedes saben que yo hablo en contra de las telenovelas. Las telenovelas es lo peor. Es el peor ejemplo que existe para un cristiano. Es lo que una telenovela te presenta. Es horrible. Es el peor ejemplo. No mires telenovelas. Hay bonitos programas en televisión para ver toda esa basura que ponen en las novelas. No solamente discierne lo que es bueno y malo, sino discierne lo que es verdadero y lo que es falso. Según la palabra de Dios, empieza a tener esa capacidad de discernir. No. Esto que me están diciendo allá, esto no es así. ¿Cómo así que en iglesias cristianas están tumbando a la gente al piso? No, eso no es así. Discierno en la Biblia, eso no está en la Biblia. ¿Cómo así que gente está poniendo la mano y profetizando un montón de cosas y diciendo, no, eso no está en la Biblia, esos son inventos de la gente? ¿Cómo así que trae 1 millón de pesos aquí a la iglesia y que Dios te va a devolver 5 millones? Te lo prometo. No, eso no está en la Biblia. Empieza a discernir la verdad de Dios. Dice, no, esto no es así. Discierne entre lo correcto, lo verdadero y lo falso. Que la salvación se pierde. No se pierde la salvación. Que la ofrenda no es un negocio, que Dios es soberano en medio de los problemas. Aprende y se afirma en esas verdades espirituales para su vida. Discierne qué es correcto y qué es incorrecto, porque juzga según los principios bíblicos. Aprende a ser honesto en los negocios. Antes era torcidito en los negocios. Si podía sacar tajada, decimos, sacaba tajada. Y si podía aprovecharse, ya es justo, ya discierne, es honesto en los negocios, cumple la palabra, como dice la escritura, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Se vuelve persona de palabra. No hace sociedades con incrédulos, porque sabe que ya entrar en negocios con un incrédulo es luz con tiniebla y van a chocar en los principios bíblicos. El joven espiritual ya aprende, discierne todas esas cosas. Discierne lo que es provechoso y lo que no es provechoso. Es decir, aprende a desechar lo que no sirve. Entiende que la codicia al dinero es dañina, que el dinero es solamente un instrumento para vivir, y a veces vivir rico, pero solo un instrumento, no es un objetivo. Aprende que juntarse con ciertas personas no es conveniente, que congregarse es muy conveniente, juntarse con los creyentes sí es conveniente. Aprende que invertir en servir a otros es hacer tesoros en el cielo, que invertir y ayudar a personas, eso es lo importante. Y discierne qué es conveniente y qué es inconveniente, que aunque hay cosas que están permitidas, no son convenientes, porque está por encima aquel que es débil, aquel que se va a afectar con eso, que aunque es bueno, pero voy a afectar al otro. Discierne todas esas cosas en su cabeza. Entonces, en esta etapa del gimnasio espiritual, de la juventud espiritual, el creyente está aprendiendo a asumir responsabilidades delante de Dios, de su familia, de la iglesia, como hijo de Dios que está creciendo. Aprende a tomar decisiones basadas en los principios bíblicos, los pone en marcha, lo mueven sus convicciones y no sus emociones. El bebé espiritual lo mueven sus emociones mucho. El que es joven espiritual y está creciendo ya no lo mueven sus emociones, sino lo mueven sus convicciones, En esta etapa el creyente está desarrollando una capacidad mayor de comprender la palabra de Dios, las grandes verdades de la palabra de Dios. Se empieza a deleitar en ver el plan de Dios, el propósito de Dios para la vida. Los problemas ya no le parecen tan grandes. Es más, da gracias a Dios por los problemas y empieza a ver cómo Dios empieza a obrar en su vida alrededor. Eso es maravilloso. El que es joven espiritual empieza a experimentar un montón de cosas en su vida buenísimas que bendicen a su vida y bendicen a todos los demás. Se vuelve un mejor padre, un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor ciudadano. Eso es, se está ejercitando en el gimnasio de las disciplinas cristianas. Y por último, la madurez. Entonces, bueno, ya esta etapa casi que la tenemos definida, sin decir mucho, pero ya
Hemos hablado tanto de la inmadurez que ya sabemos qué es la madurez, ¿verdad? Dice otra vez el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la meta. La meta es que todo creyente llegue a ser una persona madura. Una persona madura. Pero para llegar a ser una persona madura necesita fundamentos, necesita alimento, poco a poco más sólido, más sólido, más sólido. Y llegamos a tener la capacidad de profundizar en doctrinas bíblicas difíciles, de misterios de Dios. La persona madura es consistente entre lo que habla y lo que hace. Esa es la parte más difícil. He escuchado a hombres decir: sí, mi papá es un buen creyente, pero si lo que dijo en la iglesia lo hiciera en la casa, eso sí sería buenísimo. Y lo he escuchado decir de hijos de pastores: que si lo que mi papá, que es pastor, predica en la iglesia, lo hiciera en la casa, uy. Ay, la madurez debe tener consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es la coherencia, consistencia, coherencia. Eso es parte de ver la madurez espiritual. El maduro tiene una comprensión del plan de Dios y de sus propósitos, o sea, entiende la vida y el propósito de la vida, lo tiene claro, lo vive y va hacia la meta con toda tranquilidad y firmeza, sin importar todo lo que pase a su alrededor. Eso es el maduro. Una de las características mayores de la madurez es que tiene la habilidad de aplicar la palabra de Dios a cualquier circunstancia. O es decir, siempre tiene un versículo, un pasaje o un principio para resolver cualquier situación de la vida. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia tiene respuestas a todo problema humano? La tiene, a todo problema humano. Pero ¿cuántos estamos capacitados para aplicar la palabra de Dios a cualquier problema? Eso es la madurez. Esa es la madurez a la que debemos apuntarle. La palabra en el griego, madurez o perfección, en algunas Biblias se traduce perfección y en otras Biblias se traduce madurez. Es la palabra teleios, que significa llegar al fin, completar, acabar, llegar a ese punto. No significa perfección de no cometer ningún error, no, los maduros también siguen cometiendo errores, pero saben cómo enfrentarlos, cómo solucionarlos, cómo manejarlos y cómo echar para adelante. 1 Corintios 2:6, ya lo leímos, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:13, que también ya lo leímos, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el creyente maduro es una persona equilibrada, es una persona que ha ordenado su vida conforme a la palabra de Dios, ha puesto en orden las prioridades de su vida, sabe las prioridades de su vida y sabe tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Conclusión: evalúa dónde estás. ¿Te dio el Señor hoy todas las herramientas para la evaluación personal? ¿Sí o no? Si eres un creyente nuevo y tienes todas estas cosas, pues estás en la niñez, estás muy bien. Si eres un joven que estás batallando y aprendiendo a discernir, vas bien. Y si eres una persona que ya eres capaz de ser maestro de otros y ayudar a otros y discernir, muy bien. El asunto es que la meta de todos es llegar ¿a dónde? ¿A dónde? A la madurez. Eso es lo que Dios quiere. Y eso cambia la vida totalmente. Cambia la vida. Ser una persona madura es lo mejor, es el mejor estado que hay. Y no tiene que ver con títulos académicos, con dinero, posición social, nada de eso. Tiene que ver con el desarrollo espiritual, que sí, claro, influencia lo emocional, influencia lo económico, influencia todas las áreas de la vida, pero empieza en el desarrollo
espiritual. Y sabes, mucho de la clave, como has visto, es el estudio de la palabra de Dios. Aquí está la clave, porque es aquí donde conocemos todo lo que Dios quiere para nosotros, solo que lo debemos hacer de una manera sencilla, de corazón abierto, sin predisposición y dispuesto a que Dios me hable. Eso es muy sencillo. Abrir la palabra y decirle: Dios, enséñame, aquí estoy para aprender, tú me hablarás. No necesitas ningún iluminado, no necesitas solo necesitas la disposición y el deseo de que Dios te hable, de que el Espíritu Santo te ilumine y te ayude. Aquí está la clave, el estudio de la palabra de Dios. Sé un creyente maduro para tu bendición y para la bendición de otros. Vamos adelante a la perfección. Amén. Avancemos hacia la madurez. Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Estas son las mismas traducciones en varias versiones de la misma expresión. Vamos adelante a la madurez. Dios les bendiga, mis hermanos.